Anualmente, se consumen en el mundo sorprendentes 10 millones de toneladas de mantequilla. Este amado producto lácteo, creado a partir de leche de vaca, tiene una rica historia y un lugar merecido en nuestras mesas. Imagina el aroma del pan recién horneado, realzado por el sabor dorado y cremoso de la mantequilla. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hace esta deliciosa mantequilla a partir de la leche de vaca? Únete a nosotros en este video, donde exploraremos el proceso de producción industrial de la mantequilla y la leche en polvo. Sorprendentemente, el descubrimiento de la mantequilla podría haber sido una afortunada casualidad hace unos 10.000 años, posiblemente mediante el simple batido de la nata. Sin embargo, fue la revolución industrial la que realmente revolucionó la producción de mantequilla, convirtiéndola en un producto básico en cada hogar. Los antiguos romanos veneraban la mantequilla no solo como un alimento delicioso, sino también como una crema cosmética y un remedio para las quemaduras. Ellos batían la leche en bolsas hechas de piel de animal o en troncos huecos, un proceso laborioso. Imagina a los vikingos, cuya determinación era reforzada por la mantequilla, que utilizaban para fortalecer sus fuerzas durante los peligrosos viajes. Este contexto histórico añade una capa de asombro a nuestro disfrute moderno de la mantequilla. En tiempos antiguos, la gente dependía de métodos primitivos, pero la esencia de la mantequilla permanecía inalterada. Hoy en día, nos maravillamos del impecable proceso industrial que convierte la leche fresca en la amada mantequilla, combinando antiguas tradiciones con comodidades modernas. Hasta el siglo XIX, la mantequilla se fabricaba manualmente en pequeñas cantidades en las granjas. Sin embargo, en el año 1878, Carl Gustav Patrick inventó el separador mecánico de nata, lo que permitió iniciar la producción de mantequilla a escala industrial. Hoy en día, la mitad de las 570.000 vacas lecheras de Dinamarca dan leche para la producción de este delicioso producto. La mantequilla de calidad requiere buenos pastos para las vacas, pero es importante recordar que la mantequilla se hace exclusivamente de nata, por lo que antes de la producción es necesario separar la nata de la leche. La empresa más grande del mundo en la producción de mantequilla produce diariamente 154 toneladas de este producto. ¿Cómo se lleva a cabo este sorprendente proceso? Todo comienza con la entrega de un tanque de leche a la fábrica de productos lácteos. Aproximadamente 30.000 litros de leche de vaca al llegar pasan por una rigurosa inspección en el laboratorio. Los trabajadores verifican que la leche cumpla con los estándares de color y olor, y luego se distribuye a través de mangueras con una bomba de vacío. La leche cruda se bombea a una máquina llamada separador, que gira y separa la grasa del resto del líquido mediante la fuerza centrífuga. La grasa separada, o nata, se utiliza para la fabricación de mantequilla, y el líquido restante es leche desnatada. El ingrediente principal para la producción de mantequilla es la nata, espesa, blanquecina y que contiene alrededor del 38% de grasa. Parte de la nata se utiliza para la producción de sustitutos de leche con bajo contenido de grasa. Cuanto menor es el contenido de grasa, menos densa y más líquida será la leche. La centrífuga gira a una velocidad de 1500 revoluciones por minuto, y la nata más cremosa y menos densa se mueve hacia el centro, mientras que la leche desnatada hacia el exterior. La nata y la leche salen por tubos separados. Este proceso, iniciado con trabajo manual y mejorado por la revolución industrial, hoy nos permite disfrutar de mantequilla en nuestras mesas todos los días. Las natas frescas se cargan en tanques y se envían a la fábrica de mantequilla. Cada día se reciben entre 25.000 y 30.000 litros de leche. Sin embargo, estas natas pueden contener bacterias indeseadas, por lo que se calientan a 92 grados Celsius durante 15 segundos en el proceso de pasteurización. Luego, las natas se colocan en un tanque de productos a granel, donde mezcladores las agitan para mantener una consistencia uniforme. La mantequilla debe tener una consistencia uniforme durante todo el año, a pesar de los cambios estacionales en la composición de las natas, provocados por los diferentes alimentos para las vacas. En invierno, cuando las vacas pastan en hierba verde, aumenta la cantidad de grasas insaturadas en las natas, lo que hace que la mantequilla sea más suave. En verano, con la ausencia de hierba verde,
aumenta la cantidad de grasas saturadas y la mantequilla se vuelve más dura. La solución a este problema radica en un proceso en dos fases llamado maduración. Primero, las natas se calientan en tanques a entre 15 y 20 grados Celsius, luego se bombean a tanques de 150 toneladas y se enfrían lentamente a 9 grados Celsius. Esto altera la estructura de los cristales de grasa, asegurando una textura constante de la mantequilla durante todo el año. Después de la maduración nocturna, el operador verifica el nivel de pH y el sabor. Si las natas están demasiado ácidas, lo que indica deterioro, todo el lote se desecha. Sin embargo, incluso en este punto, la mantequilla aún no está lista para untarse en tostadas. Se necesita batirla. Después de la pasteurización y la maduración de las natas durante 24 horas, los trabajadores se preparan para transferirlas a la batidora. Primero limpian el interior de la máquina, llenándola con agua mezclada con yodo para eliminar los microbios del lote anterior. La máquina gira durante aproximadamente 5 minutos, después de lo cual se enjuaga con agua. Luego, se vierten 1500 litros de natas, llenándola a la mitad para dejar espacio para la salida del aire, liberado durante el proceso de batido, a través de rejillas de ventilación en la máquina. La batidora gira 1000 veces por minuto y contiene alrededor de 1 tonelada de mantequilla. Las gotas de grasa en la nata están agrupadas por membranas frágiles que se rompen durante el batido, formando grumos cremosos conocidos como palomitas de mantequilla. Cada 5 minutos, el operador detiene la máquina y ajusta la liberación de aire desde la parte superior. Cuando el aire deja de salir, la válvula se cierra y la máquina se reinicia. Este proceso meticulosamente perfeccionado, desde las natas frescas hasta el producto terminado, nos permite disfrutar del sabor y la calidad de la mantequilla en nuestras mesas todos los días. Después de 30 minutos de batido, las moléculas de grasa en la nata se transforman en grumos cremosos. Estos grumos permanecen en la máquina de batido, mientras que el líquido restante, llamado suero de leche, se drena a través de un orificio en la parte inferior de la máquina. El suero de leche no se desperdicia, se utiliza para la producción de queso crema, con un volumen de hasta 12 toneladas por hora. En esta etapa solo quedan las palomitas de mantequilla en la máquina. Para la preparación final de la mezcla, se añaden 2 ingredientes importantes más. El operador la sazona con 14 kilogramos de sal y añade cultivo lácteo. Los cultivos lácteos son bacterias que fermentan la lactosa en la mantequilla, convirtiéndola en ácido láctico y componentes aromáticos naturales. Esto le da a la mantequilla un sabor ligeramente ácido y el aroma característico de la mantequilla. Durante el proceso de batido, las burbujas de aire pueden entrar en la mezcla, lo que puede llevar a la oxidación de la mantequilla y darle un sabor metálico. Para evitar esto, el trabajador cierra la batidora, sellando la ventana con un anillo de goma y un clip metálico para mantener la consistencia interna. La presión del aire dentro de la máquina es aproximadamente igual a la presión exterior, lo que asegura el funcionamiento correcto del batidor. La mantequilla se amasa para mezclar los ingredientes y luego se envía a una cámara de vacío para eliminar el aire. El producto final es una mantequilla rica y cremosa, lista para la siguiente etapa. El trabajador coloca alrededor de 30 kilogramos de mantequilla en una máquina que la transporta a la fase final de producción, donde se moldea y empaqueta. La máquina extruye la mantequilla en un inyector con forma de bloque, que luego coloca los bloques de mantequilla en contenedores abiertos. El papel de embalaje con revestimiento de aluminio en el exterior protege la mantequilla de la luz para evitar que se estropee. Cada hoja de papel mide 26,5 centímetros de largo y 19 centímetros de ancho. La máquina funciona 4 días a la semana y produce hasta 230 paquetes por minuto. Para asegurar la precisión del mezclador, los trabajadores verifican cada 15º bloque para asegurarse de que pese exactamente 455 gramos. Un elevador coloca los palets listos con 4000 paquetes de mantequilla en un almacén frigorífico, donde los ventiladores mantienen la temperatura alrededor de 2 grados Celsius. Cada 2 minutos, un palet sale de la fábrica, ayudando a entregar 2,5 millones de paquetes de mantequilla a supermercados de todo el mundo.
Así, desde la nata simple hasta el proceso de producción de alta tecnología, la mantequilla encuentra su camino a las mesas de los consumidores, continuando la tradición centenaria de este exquisito producto lácteo. La fábrica también se dedica a la producción de leche en polvo. Todo comienza con la recepción de la leche de los proveedores en gigantescos tanques con una capacidad de 1 millón de litros. Luego, la leche se bombea a tanques intermedios y se envía a las máquinas de evaporación, donde alcanza una densidad del 45 al 52%. La leche concentrada se dirige entonces a la torre de secado por pulverización a través de un sistema de calentamiento y un sistema de homogeneización. En la torre de secado por pulverización, la leche pasa por un proceso de secado, resultando en un producto con solo un 4% de contenido de agua. Gracias a las boquillas pulverizadoras, se pueden producir diferentes tipos de leche en polvo, como desnatada, entera y mezclada con diversos aceites vegetales. La leche en polvo fresca de la torre de secado se envía a un contenedor ubicado sobre la línea de pesaje y empaquetado. Esta línea completamente automatizada empaqueta la leche en polvo en bolsas o sobres. Después del empaquetado, el producto final pasa por el almacén de distribución, desde donde se envía a clientes de todo el mundo. Gracias a un proceso de alta tecnología y automatización, la fábrica garantiza alta calidad y disponibilidad constante del producto para sus clientes. Y como siempre, aquí algunos datos curiosos. Primero, en la antigua Roma, el aceite no solo se usaba para cocinar, sino también como producto cosmético. Los romanos lo aplicaban en la piel para suavizarla y darle brillo al cabello. Segundo, en la ciudad británica de Olney, desde el siglo XVIII se celebra la famosa carrera de panqueques. Pero pocos saben que antes de eso, las carreras de panqueques comenzaron con las carreras de aceite, donde los participantes debían llevar aceite en las manos y correr con él por la ciudad. Tercero, en tiempos antiguos, se creía que el aceite podía ahuyentar a los espíritus malignos. Algunas culturas incluso dejaban pequeños trozos de aceite cerca de la puerta de entrada para proteger su hogar. ¿Te gustó este video? Dale un gran pulgar hacia arriba y compártelo con tus amigos a quienes les pueda interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuevos videos informativos. Gracias por vernos.